está el aspecto económico, por parte de el no impacto en el Estado por concepto de regalías, impuestos. En otro aspecto tiene que ver, digamos, su empleo. Por supuesto, las personas que ya trabajan en este conjunto de actividad no están amparadas por ningún marco regulatorio desde el punto de vista del trabajo, no poseen, digamos, acceso a seguro social, todo eso. Entonces, por supuesto, son elementos que directamente ya impactan a otro nivel, que ya es directamente asociado, digamos, al Estado. Y, por último, estaremos identificando, o sea, todos los elementos que desde el punto de vista urbano les estaría afectando, o sea, desarrollo del territorio de manera desorganizada, no existe, digamos, un planeamiento, no existen elementos que permiten, digamos, decir, ok, esta es la situación actual, dentro de 5 años nos vamos a ver de esta manera porque vamos a poseer un desarrollo debidamente escalado con hitos que permitan medir el desarrollo de ese sector de la población. Entonces, ¿por qué afrontarlo? Directamente porque obviamente existen un conjunto de aristas que permitirían obviamente decir, ok, sí, o sea, es un problema, está afectando, vamos a afrontarlo, ¿ya? Sí quiero dejar en claro de que, en este caso, parándonos desde la posición de quien sea, digamos, un titular de concesión minera, existen aspectos que le amparan para poder llevar a cabo esta actividad y hay otros aspectos que sencillamente son de su obligación, o sea, que es su responsabilidad por llevar a cabo. Entonces, el enfoque de ir al marco legal tiene que ver con que, en primera instancia, ¿qué puede hacer el titular de derecho minero para poder, digamos, aspirar a controlar esa actividad? Y por otro lado, ¿qué es lo que es su obligación hacer para evitar que le sean, digamos, le sean, digamos, atribuidos cosas que en la realidad no ha hecho? Básicamente, en el título tercero de la ley de minería vigente en el Ecuador, habla lo que tiene que ver de la internación, del amparo administrativo, de las enviaciones en área minera y oposiciones. Entonces, por supuesto, el titular minero está en su derecho de poder, digamos, realizar un amparo administrativo que le permita sencillamente ante el ente regulador en el Ecuador decir, ok, estoy detectando esta actividad, yo quiero que tú, como potestad del Estado, quiero que saques a esas personas que están allí, ¿ya? Por supuesto, eso está indicado en cierto modo a grandes rasgos dentro del artículo 62, el 63 y el 64, ¿ya? En donde obviamente está lo que la denuncia, o sea, lo que activaría el titular minero a través del amparo administrativo y la eventual orden de abandono y desalojo de la actividad ilegal o informal que se está llevando a cabo en el lugar, ¿ya? Todo esto, por supuesto, tomado de la ley de minería vigente acá en el Ecuador. ¿Qué sucede o qué potencialmente puede suceder si el titular minero no toma la iniciativa de poder llevar a cabo digamos, la identificación de esas actividades mineras ilegales? La ley minero indica los elementos concernientes a la revegetación y reforestación, a la acumulación de residuos y provisión de descarga de desechos, a la conservación de la flora y la fauna y el manejo de los desechos como tal. Perfectamente, si digamos, si el titular minero viene, agarra y olvida su obligación al, digamos, hacerle asignada una concesión minera, digamos, el ente rector puede hacer inspecciones y decir, ya va, aquí existe un pasivo ambiental que muy seguramente tú lo generaste, o probablemente tú lo generaste, entonces eventualmente te estoy, ¿cómo es?, incurriendo una multa por tú no haber visualizado ese elemento. Cuando en realidad si se toma la previsión de poder, digamos, llevar a cabo ese tipo de análisis al momento de recibir esa concesión minera, al momento de ser el titular minero, eventualmente tú tienes elementos para poder decir, no, ya va, estás equivocado, yo tengo esto documentado y eso no es de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, es allí la importancia que cobra, digamos, el poseer una actitud, digamos, proactiva y decir, ok, vamos entonces a realizar, digamos, una revisión, un tránsito por todas las áreas que me han sido asignadas, ¿ya? Esta es la realidad, estos son, digamos, los elementos que realmente se consiguen o que, digamos, pululan alrededor de lo que es una actividad minera ilegal, presencia de armas ¿cómo se llama?, que pueden ser de fabricación casera, artesanal, o pueden ser, digamos, previamente adquiridas y compradas. Entonces, ya se damos cuenta que obviamente existe todo un conjunto de elementos, de riesgos asociados al momento de abordar la actividad. Entonces, vamos a pensar quizás en llevar a cabo una, digamos, una identificación de manera presencial, de manera, digamos, directa. Parecer que por ahí no es el asunto, ¿ya? De igual manera, nos damos cuenta que es algo que se extiende a diversas provincias de acá del Ecuador,
Hay casos que obviamente son bastante conocidos, como los que tienen que ver en las provincias del Oro, las zonas, digamos, cercanas a lo que tiene que ver con el cantón Zaruma, lo que tiene que ver, digamos, obviamente en parte lo que tiene que ver con la provincia de La Suay, al norte del Ecuador, en la provincia de Imabura. Es decir, que no es algo que precisamente se dé algo focalizado y que, bueno, yo creo que sí tengo oportunidad, digamos, de hacer una identificación a lo largo y ancho de todo el Ecuador como tal. Campamentos mineros, como hemos visualizado en la provincia de Sucumbío, Azuay, Tungurahua, ¿ya? Donde todos, digamos, tienen como común denominador que existen, digamos, elementos que afectan o perturban a la naturaleza, al ambiente, obviamente las actividades, digamos, de inseguridad presentes y que obviamente hay que abordarlo, ¿no? A manera, digamos, de contabilización de números, digamos, el ente rector en el Ecuador contabilizó para el 2019 292 operativos para el control de actividades mineras ilegales como tal. Es decir, que es algo que en donde continuamente se hace trabajo, digamos, de inteligencia, de identificación, y el ente rector actúa, bien sea porque así se lo hayan solicitado o por, digamos, a manera propia como tal. ¿Ya? Entonces, la solución. ¿Cómo abordar, cómo decir, ok, yo quiero ir, digamos, a un tipo de sensor específico que me permita, digamos, detectar actividades mineras ilegales? Pudiese, digamos, esto pudiese tener varias aristas, pudiese ser tan amplio como deseo hacerlo, pero no podemos, obviamente, dejar de perder aspectos, de ver aspectos que tienen que ver con la parte del componente de riesgo, la parte del componente de costo y obviamente el fin ulterior de la información, es decir, para qué se quiere, ¿ya? Para ello, bueno, habría que evaluarse el tipo de imagen sensor. Obviamente se requiere que los elementos, que las imágenes que sean capturadas y que vayan a ser posteriormente de evaluación posean una gran resolución espacial. Es decir, que cuando hablamos de gran resolución espacial quiere decir que los píxeles asociados al terreno sean de muy pocos centímetros, ¿ya? Eso quiere decir que estaríamos evitando, digamos, poder discriminar los elementos que al final se desean evaluar. Posteriormente, evitar problemas de nubosidad, que quiera o no es un aspecto que afecta de manera inconmensurable acá en el Ecuador. Entonces, si es que estamos pensando en un sensor óptico, entonces sería un sensor óptico que además nos permite evitar problemas de nubosidad, ¿ya? Pudiésemos pensar, digamos, en un sensor activo y con buena resolución espacial. Existen imágenes información con sensores activos provenientes por ejemplo, de sensores que utilizan la técnica o la porción de la técnica de radar, pero aquellos que llegan a tener una buena resolución espacial, lamentablemente poseen costos muy elevados, y la parte de procesamiento tiende a ser compleja, ¿ya? Otro aspecto que tiene que ver con qué porción del espectro electromagnético nosotros nos quedamos para poder llevar a cabo la evaluación. Típicamente podemos considerar la opción del óptico, es decir, aquellas que van entre las bandas del azul, el verde y el rojo, y, ¿por qué no, digamos, el infrarrojo cercano? Que si bien no es visible, pero podemos a través de una combinación de bandas utilizarlo para poder resaltar elementos presentes, ¿ya? Posteriormente pueden incorporarse sensores térmicos que, ¿por qué no? Pues, pudiesen, digamos, aportar, complementar lo identificado de manera óptica, ¿ya? Solo que, bueno, ya ahí sí estaríamos escalando un poco con lo que tiene que ver con los precios involucrados, ¿ya? Más allá de que en el mercado ya existan opciones que lo hagan económicamente viable. Pero no es lo mismo perder un equipo, digamos, de varias unidades de miles de dólares a utilizar uno que eventualmente cueste mucho menor, ¿ya? Volvemos a hablar del caso de radar, o sea, sí que nos vamos, digamos, al espectro electromagnético, viable totalmente desde el punto de vista técnico. De hecho, hubo un estudio muy interesante llevado a cabo en el Perú para, digamos, a gran escala, a través de la técnica de interferometría de radar, poder llevar a cabo y hacer un análisis multitemporal, poder llevar a cabo la identificación en lugares con minería ilegal. Pero bueno, como estoy mencionando, es a gran escala, pero para elementos, digamos, de escala pequeñas o medianas, sencillamente no aplicaría. ¿Por qué? Por los costos. Lo hace totalmente inviable. Entonces pareciera que ya le vamos dando forma a la elección, digamos, de la opción y el sensor adecuado para poder llevar a cabo la actividad que está prevista ejecutar. Las plataformas, obviamente, debe ser una de bajo costo, o sea, para hacerlo económicamente viable, de fácil procesamiento y manipulación, es decir, que si yo obtengo resultados, voy a campo y obtengo o hago la captura de información,
muy probablemente ya en horas o al día siguiente yo puedo generar resultados y decir, ok, se llevó a cabo el vuelo, si existe actividad, no existe actividad, logré identificar indicios que me permitan llevar a cabo la posterior análisis, o sencillamente llegué a la conclusión de que no existe nada y no hay indicios. Y posteriormente que sea capaz dentro de las soluciones que se están evaluando que genere productos 2D. O sea que al menos sean capaces de generarme una imagen debidamente georreferenciada para poder decir y extraer coordenadas de allí y decir, ok, lo que yo identifiqué tiene estas coordenadas en el siguiente sistema de referencia. O sea, que no sea algo que me quede en el aire, sino que yo perfectamente puedo extraer información atributiva correspondiente de esa solución que haya seleccionado. Analizado esto, damos paso entonces, drones. ¿Por qué pensar en ellos? O sea, ¿por qué en drones y no en imágenes satelitales? ¿Por qué pensar en drones y no en una inspección física? ¿Por qué pensar en drones y no en ninguna, digamos, solución distinta a las antes planteadas? ¿Ya? En primera instancia, por la disminución del riesgo asociado. O sea, no tengo por qué estar presente, no debo estar presente en el lugar que está siendo intervenido para poder llevar a cabo la captura de información. ¿Ya? Por otro lado, permite establecer una época cero al momento de ser entregado, digamos, el título minero a la empresa o persona que le está siendo asignado como tal. Entonces, por supuesto, puede decir, ok, para el momento en que yo fui adjudicado, recibí mi concesión de esta manera y tengo establecido una época cero que me va a permitir de manera multitemporal por llevar a cabo un análisis posterior durante el tiempo de vigencia de la concesión. Una inversión mínima. O sea, no tengo por qué comprar un equipo que cueste decenas de dólares, decenas de miles de dólares para poder llevar a cabo esta actividad. No, o sea, y es parte de lo que conducía la encuesta al principio. La mayoría respondió que tiene que hacer una inversión mayor a los $1.500 para poder llevar a cabo esta actividad. No, señor, o sea, con equipos perfectamente que existen actualmente en el mercado que van en el rango entre los 400 y los $1.500 se puede llevar a cabo esta labor. Entonces, como con una inversión mínima puedo tener un gran impacto en las labores que desarrollaré durante el ciclo de vida de la concesión minera. Y este equipo puede ser utilizado en otras actividades también conexas con la actividad minera. Así que, qué sé yo, para hacer el site survey de los sitios donde se estarían llevando a cabo la construcción de plataformas de localización, de perforación de sondaje, para poder llevar a cabo el acceso, digamos, de lugares que van a ser intervenidos, para posteriormente llevar a cabo lo que tiene que ver con el cálculo de volúmenes, bien sea de escombreras, de elementos conexos a la actividad, asociados a la actividad minera. Entonces, este equipo, como para una inversión inicial que se está pensando, puede ser multipropósito y que con ese rango de inversión que está previamente mencionado, perfectamente cumple a cabalidad todo lo que se desea hacer de él. ¿Ya? Por otro lado, es de bajo impacto, con ninguna intervención, o sea, la persona no tiene por qué estar presente en el sitio, muy probablemente no van a escuchar la aeronave volar, ¿ya? Y entonces permite que la actividad muy probablemente pase desapercibida. La logística es muy simplificada, y más adelante vamos a ver por qué, y posteriormente permite la documentación de la situación que se está encontrando mediante fotos y videos, que posteriormente podrán ser parte del amparo administrativo que alguien se irá a solicitar posteriormente. A ver, esto no es una conclusión que meramente Mario Forgione, para efectos de esta presentación, ha llevado a cabo. No. Existe, digamos, el último congreso asociado a sistemas aéreos no tripulados en el área de geomática, digamos, en cierto modo, también varias exposiciones o disertaciones llegan a esa misma conclusión, porque permiten mayor capacidad de interpretación visual. Los elementos pueden ser perfectamente demarcados, delimitados, identificados. Pueden verse muchísimo más detalles que a veces la interpretación como tal, dentro de los elementos que uno necesita, digamos, interpretar, uno se vale de diversos elementos. Entre ellos están patrones, tonos, texturas, elementos, digamos, del contexto, del entorno, que van a permitir decir, ok, por ejemplo, si yo veo una erosión, y esta erosión, digamos, es reciente porque muy potencialmente está asociada, digamos, al paso de vehículos, o digamos, al paso de personas. Y muy seguramente, dependiendo del tipo de la gravedad de esa erosión, depende también del tipo de vehículo que está transportando material.
Entonces, bueno, son elementos que van a permitir inferir de manera indirecta, ok, si hay actividad o no, no hay actividad, o sencillamente está en un estado muy incipiente como tal, ¿ya? Más para redundar en idea, sencillamente con drones, en la parte izquierda identificamos que la logística es relativamente sencilla. Yo perfectamente puedo lanzar el dron, digamos, a 1 kilómetro de distancia del sitio a inspeccionar. Sitio a inspeccionar que ya vamos a ver adelante cómo yo hago la preselección de ese sitio a inspeccionar. Puede eventualmente pasar desapercibida la ejecución del trabajo, ya que eventualmente el ruido del dron no lo van a escuchar a 150, 200 metros de elevación. Es un método no invasivo, o sea, yo no tengo por qué llegar cortando, haciendo desbroce o cortando para identificar la actividad. Es de muy bajo coste. La cantidad de productos potencialmente generados son mucho mayores que bajo la técnica presencial. Permite un control efectivo de actividades y pasivos ambientales generados por motivo, digamos, de la actividad minera informal, y el riesgo, al compararse con la presencia de las personas, es muy bajo. Entonces, por supuesto que pareciera que entonces se dice, ok, sí, o sea, sí hay que aplicar drones porque además no solamente es económicamente viable, permite generar mucho más productos, sino que además permite precautelar la integridad de los colaboradores, de las personas llevando a cabo esa actividad como tal, que obviamente termina siendo lo más importante. Entonces, una estrategia de trabajo para poder llevar a cabo esta actividad consta eventualmente de un análisis previo a partir de la información disponible, esta digamos dentro de una fase 1, a través de imágenes satelitales, imágenes satelitales que pueden ser perfectamente de libre acceso, como el caso de, como digo yo, de los sensores de escuela, como el caso de Landsat. Igualmente puede hacerse información de los sensores pasivos o activos de la Agencia Espacial Europea, como es el caso de Sentinel, u otros, digamos, que sean de datos de libre acceso, que me permitan intentar evaluar, ok, aquí parece que hay ciertos indicios porque se nota que existe una actividad antrópica, se nota que existe una actividad ejecutada por el hombre que no pareciera guardar relación con el entorno, con el contexto. Entonces, ahí es donde uno va, digamos, identificando spots para poder decir, ok, pareciera. Igualmente esto se acompaña de recorridos que va a ser uno de manera muy, digamos, somera, de manera muy rápida, para poder decir, ok, tengo vías de acceso, ok, pareciera que se existe la actividad acá, pero pareciera, no he llegado a la conclusión todavía. Y por supuesto una inspección visual. Recorrido que permanentemente se tiene que estar llevando a cabo a lo largo de la concesión minera y de manera, digamos, eh, una frecuencia, digamos, durante un periodo de tiempo determinado para poder decir, ok, en la época diciembre de 2019 no encontré nada, marzo del 2020 no encontré nada, octubre del 2020 no encontré nada, entonces de esa manera para poder llevar a cabo un seguimiento de la actividad. Y lo otro, y este factor nunca puede ser, y es muy importante además, nunca puede ser dejado pasado de un alto, entrevistas o conversaciones que uno pueda tener con las personas del lugar para poder identificar evidencia. Típicamente las personas saben de la actividad, las personas conocen de la actividad, y entonces a través de una estrategia de acercamiento o de socialización, tú puedes decir, ok, de socialización de la actividad, tú puedes decir, ok, sí, sí hay, no, no hay, y de esa manera, digamos, identificar otros spots posibles de lugares donde van a ser, digamos, ejecutados los vuelos. De allí se entra a una fase número 2, en donde se hace la socialización de las labores, tratando obviamente de identificar personas que no estén vinculadas directamente o de manera directa o indirecta con la minería ilegal, para decir, ok, voy a llevar a cabo esto, tú nos puedes servir como guía para entrar a las propiedades, para poder, digamos, en cierto modo, abrir el camino y decir, ok, a partir de aquí voy a hacer la selección de los lugares para el lanzamiento del dron y, por supuesto, el trámite de ingreso a esto, para llevar a cabo como tal la ejecución de los vuelos o la captura de los datos que bien se vayan a realizar. Dentro de la fase 3 estaría el procesamiento de la información, ya esto obviamente se hace en gabinete, en oficina, la identificación, digamos, de spots o sitios de interés y, por supuesto, un sitio de listados de lugares identificados. Llevar a cabo un análisis multitemporal si aplica, y digo yo si aplica porque obviamente si no tengo con qué comparar previamente, entonces no podré llevar a cabo un análisis multitemporal. Entonces sería a partir del vuelo 2, 3, 4, 5, hasta aquellos que se lleguen a realizar, donde obviamente se va a llevar a cabo el análisis multitemporal. Y posteriormente
la generación de entregas de productos para soportar digamos, el amparo administrativo, que sería, digamos, una de las aristas asociadas a este elemento. Puede ser listado de coordenadas, puede ser, digamos, un plano que, ¿cómo se llama? Puede ser la generación de planos que posteriormente permitan, digamos, identificar, soportar la actividad, video, con lo cual tú puedes, digamos, decir, ok, o mostrarle en este caso al usuario final o al cliente, ok, esto fue lo que nosotros vimos, esto fue lo que nosotros identificamos, miren estos elementos que nosotros claramente estamos viendo. Entonces, por supuesto que esta estrategia de trabajo abocaría, digamos, fases que permiten desde la planificación, la ejecución y la entrega de los productos finales como tal. ¿Cuáles son los productos típicamente generados? Ortofotos, videos, es decir, productos de videos con edición y comentarios con respecto a los elementos identificados. Reporte de la actividad, es decir, una documentación del trabajo con el nombre de los involucrados, bien sea las personas quienes llevaron a cabo el vuelo, las personas quienes estuvieron involucradas en la fase, digamos, de guías de campo, si es que se llegara a saber, obviamente, digamos, la persona o grupos de personas que estén llevando la ejecución de la actividad minera ilegal y algún representante de esta, sería ideal. Ahora, poder llegar hasta ese punto, a veces se torna muy complicado, pero obviamente de poder realizarse se lleva a cabo. Y lo otro tiene que ver con los insumos para los amparos administrativos, listado de coordenadas, fichas, registros fotográficos, entre otros elementos de interés. Entonces, para aquellos quienes han podido realizar trabajos, digamos, con drones, digamos, orientados a un segmento más dedicado a la parte cartográfica, no son productos que se requieren, digamos, gran precisión y exactitud, digamos, los elementos identificados para poder, digamos, generarlo, no. Solamente basta con tener una ortofoto, una serie de videos o registros fotográficos que me permitan extraer información atributiva de ellos y decir, ok, en estas coordenadas yo estoy identificando esta actividad y esta actividad. ¿Ya? Reafirmando un poco más con lo que tiene que ver con el flujo de trabajo, estarían los indicios que estaríamos identificando imágenes con acceso gratuito, que tengamos, digamos, en backup, en historial, o aquellas otras, digamos, a las que hayamos podido tener acceso, hasta el mismo Google Earth, o sea, si es que quisiéramos utilizarlo, perfectamente se puede utilizar. Entonces, posteriormente, para, digamos, identificar esos spots, por supuesto, existen aspectos que tienen que ver de resolución que no me ayudarían, pero sí me permitirían intentar entender dentro del contexto aquellas potenciales actividades asociadas. Por otro lado, voy con los vuelos y procesamiento, para llevarse a cabo en la fase, digamos, 2, a la fase que tiene que ver la adquisición de datos, y posteriormente la identificación de elementos que a mí me permita decir, ok, sí, existe un elemento, un conjunto de elementos potencialmente asociados a minería, que al no estar, digamos, dentro de su área legalmente asignada, entonces pasan a ser, digamos, informales, porque obviamente es una internación que se está llevando a cabo, ¿ya? Aquí voy con una serie, digamos, de elementos de cómo aplicar, digamos, análisis multitemporal para identificar elementos. Vemos, digamos, dentro de las siguientes diapositivas, vamos a ver un análisis de escenarios, digamos, un tiempo previo y un tiempo posterior para ver cómo ha sido la evolución de las actividades, ¿ya? Entonces, en esta primera lámina vemos cómo inicialmente no se identifica nada dentro del conjunto de actividades, de hecho, no se ve grandes rasgos de erosión en el lugar, pareciera que no estaría nada asociado, digamos, con actividades mineras informales, pero posteriormente, desde julio de 2019 hasta diciembre de 2019, nos damos cuenta que existe mayor erosión, existe, digamos, mayor colocación de toldos de este color que típicamente están asociados a minería ilegal, existen costales presentes, de que digamos que son objetos, digamos, del conjunto de material que ha sido extraído de la galería y que se está colocando allí para su posterior, digamos, procesamiento. Entonces, nos damos cuenta cómo de una época inicial prácticamente no había indicios de actividad y cómo posteriormente sí existen presentes elementos asociados, digamos, a minería informal. ¿Y por qué minería informal? Porque sencillamente es una actividad que no está asociada al titular del derecho minero como tal. Este es otro ejemplo de diapositiva, donde comparamos una época de julio de 2019 con respecto a diciembre de 2019. Aquí veíamos en la parte izquierda un desarrollo incipiente de infraestructura. Apenas vemos un techo, vemos, digamos, una colocación de algo, pudiésemos pensar, ¿será agricultura? Hasta el momento no podemos inferir nada más. Pero como para la época de diciembre de del mismo año,
nos damos cuenta que sí, o sea, sí existe, digamos, lo que tiene que ver con una mayor ampliación de esta infraestructura. Existen materiales extraídos de la galería, cobrera, asociados, que en esta época inicial de julio de 2019 no se veía. Vemos como existe, digamos, ya un tránsito, una vía de tránsito entre esta actividad y la orilla de la carretera para poder acarrear el material que se está sacando. Entonces sí, ok, ya voy armando más elementos para poder decir, ok, ya es una actividad que además está en franco crecimiento, porque existen elementos que así me permiten inferirla como tal. Imagínense ustedes una persona que bajo la técnica presencial deba caminar 200, 300, 400 metros y pretender llegar allí. ¿Cree que va a ser bien recibida? Por supuesto que no. Este otro spot identificado, actividad, pero ya este es un caso, digamos, contrario, en donde la actividad estaba en plena ejecución, vemos, digamos, todo el sistema asociado, toldo, bocaminas, tolva, material, digamos, de escombrera, vemos cómo se llama erosión, vemos muchos más elementos, digamos, que permite decir, ok, sí, aquí hay una actividad, pero como la siguiente diapositiva, ya la misma se encuentra en estado de abandono, ¿ya? Entonces, muy seguramente una actividad que ya fue, digamos, denunciada, como a través de un amparo administrativo, el ente rector actuó en consecuencia y fueron desalojadas las personas que estaban allí. ¿Cómo identificamos? Estado totalmente de abandono, ya la erosión presente en julio de 2019 ya no está presente en diciembre de 2019, y como digamos, existe un deterioro de los elementos allí presentes. ¿Ya? Ya esto, digamos, verificaciones que uno pueda hacer, digamos, de lugares donde ya, digamos, ya el ente rector ha actuado en consecuencia, como en labores que habían sido previamente identificadas, llevando a cabo vuelos, sencillamente damos cuenta que la actividad se encuentra abandonada. ¿Por qué? No hay erosión, no hay presencia de personas, no hay elementos que es intervinientes, pero algo que sí dejaría, digamos, como que constantemente llamando la atención, se logra identificar hasta la presencia de un compresor. Entonces, ojo, no quiere decir que se han ido del todo, o sea, potencialmente lo que están esperando es que, como dicen por allí, baje un poco lo tenso de la situación para poder llegar nuevamente al sitio del lugar. Si es que estamos pensando que solamente puede ser aplicable, digamos, a minería subterránea, no, también puede ser, digamos, aplicable a actividades mineras superficiales. En este caso, lo que tiene que ver con asociado a áridos y pétreos, donde perfectamente se está identificando una erosión proveniente de las actividades llevadas a cabo por ¿cómo se llama? Por el caso de esta máquina, de estos retroexcavadores que tenemos acá, y de los componentes asociados a la misma. Entonces, nos damos cuenta que sí, o sea, sí puede aplicarse la técnica, existen resultados, el riesgo, digamos, de poder llevarla a cabo es mucho menor que poder hacerlo de manera presencial, que se hace a distancia, es decir, que todos los elementos, digamos, que permiten, digamos, llevar a cabo, dicen, ok, sí, o sea, sí es la técnica adecuada para poder llevar a cabo este tipo de inspecciones. Entonces, ya culminando con la presentación, el empleo de drones, como principales conclusiones y recomendaciones, muestra ser una herramienta efectiva para poder documentar los elementos necesarios al momento de solicitar amparo administrativo en cuanto a invasiones que se llevan a cabo o internacionales. Permite llevar a cabo análisis multitemporales, bien sea para identificar nuevas actividades o sencillamente para ratificar o hacer seguimiento de las que ya previamente han sido localizadas. Se pueden establecer épocas cero al momento de ser adjudicado el título minero y decir, ok, yo recibí mi concesión minera de esta manera, no es que después, digamos, yo voy a tener, digamos, pasivos ambientales que van a ser, digamos, asignados a mí, no, señor, o sea, yo recibí de esta manera y entonces, por supuesto, eso permite establecer, digamos, un escenario al momento de recibir como tal, permite, estaba muy de la mano con la anterior, permite anticipar los escenarios presentes en los artículos 80, 81, 82, 83 de la actual ley de minería del Ecuador, que ya lo discutimos durante la transición de la presentación, es de muy bajo impacto, así como con una mínima inversión, además, con una curva muy rápida de aprendizaje. O sea, no hay que, dado el tipo de producto que se necesita generar, realmente la curva de aprendizaje es muy rápida. Al hablar sencillamente de producto 2D, podemos decir que alguien quien compre un equipo y cómo se llama y lleve a cabo, digamos, el proceso de aprendizaje y el proceso, digamos, de procesamiento para este tipo de actividad de ojo, en 10 días puede estar, digamos, generando productos por su propia cuenta. De igual manera, al ser muy bajo impacto, eventualmente son productos o son servicios que se pueden brindar y no serían accesibles para muchas de las personas quienes ejecutan actividades mineras acá en el Ecuador. Obviamente trasladando el riesgo a quien esté ejecutando el servicio como tal. Se recomienda
un poco dentro de la experiencia que se tiene entre el conjunto de actividades, el uso de equipos multirotor, no se recomienda el uso de equipos, digamos, de la fija, además por un asunto de maniobrabilidad. Uno va, digamos, identificando spots, uno va eventualmente buscando comprobar si lo que uno previamente analizó es cierto o es falso. Pero la experiencia un poco nos dice de que a medida que yo voy volando, miren, encontré una nueva cosa, encontré un nuevo indicio, encontré una nueva actividad, y para poder llevar a cabo eso yo necesito tener maniobrabilidad, que me la va a brindar un equipo multirotor. Que además el costo no sea elevado, porque obviamente existe un riesgo de que la aeronave sea derribada. Y no voy a querer que me derriben un dron de $60.000, de $70.000, a diferencia de un dron de $1.500 que, ok, sí voy a lamentar la inversión, pero va a ser baja comparado con otro tipo de equipo, ¿ya? El uso de sensores dentro del rango óptico, el visible, ha mostrado que será más que suficiente para generar los insumos requeridos. Perfectamente durante el transitar de las láminas se ha podido identificar y ya, bueno, ¿sabes? Y nos muestra de que es una técnica rápida, una curva de aprendizaje rápida, que permite generar productos, extraer coordenadas, extraer información, y que eventualmente hablando, obviamente satisfacen con creces las expectativas inicialmente formuladas como tal. Ya con esto quiero dar las gracias nuevamente, Diego, por permitirme, digamos, llevar a cabo esta presentación, mostrar, digamos, cuáles son los aportes que tienen que ver con el uso de esta técnica y tecnología, porque creo que va de la mano ambas cosas, y que llegó para sencillamente quedarse por mucho tiempo dentro del contexto en el cual, de quienes desarrollamos actividades dentro del contexto de la geociencia en general.